Pues que vamos a presenciar la clase del día de hoy. Vamos a ir avanzando, recordándole que vamos a trabajar con la trecena de C. Malinali. ¿Sí? Esta trecena de C. Malinali nos viene acompañado de grandes retos. Tenemos a Mayahuel, pero tenemos a su dualidad, que es Xochipilli y Centeotl. Son los desdoblamientos de Pastecatl. ¿Entienden? Entonces, este personaje que está frente aquí, frente a Malinali, es Pastecatl. Su desdoblamiento, su energía presente en Xochipilli, en el Niño de las Flores, que también es una medicina, pero también en Centeotl, que es una medicina que está presente en Pastecatl y también en Mayahuel o Mayahuel, la esencia del maguey, ¿sí? Que vamos a trabajar justamente el día y la noche. El hombre representado en el sol, la mujer en el día. Por eso tenemos dos acciones, tenemos dos actividades. ¿Cuáles son? Antes de las 6:45, yo les mandaré dos acciones muy específicas, dos acciones. Uno para trabajarlo durante todo el día, después de las 6:45 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde. De 6:45 hasta toda la noche, hasta las 6:45 de la mañana del día de mañana, ¿no? Les mandaré una frase, ¿sí? Por ejemplo, el del día de hoy para el día de, en la mañana, en todo el día. Observa, encuentra la medicina de cada uno de nuestros hermanitos. Cada uno de nosotros tenemos una enorme y una hermosa medicina. Encuéntralos. ¿Cuál es? La sonrisa, la forma de ser, la forma de entregarnos. Pero primero vamos a observarnos a nosotros. ¿Qué medicina vamos a dar? No es que soy bien pobre, no tengo dinero. No se trata de eso. Tu palabra florida, tus palabras de ánimo, eso es medicina. Y en la noche, ¿qué vamos a encontrar? Ah, en la noche, en el ensueño nos preparamos. Voy a buscar, voy a buscar a mi personaje, a mi vida pasada, quién fui como medicina. Ojo, puede ser hombre o mujer. ¿Para qué? Para que me empiece a guiar, que me empiece a enseñar a trabajar esta medicina. ¿De acuerdo? Esas dos acciones. Pero bueno, sean todos bienvenidos, hermanitos. Vamos a iniciar puntualmente este trabajo. Decirles que en esta trecena vamos a trabajar con Malinali, vamos a trabajar con Acat, con Ocelot. Vamos a ir cambiando de energía con los que vamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, Malinali. Ahorita vamos a ensoñar con Pastecatl y Malinali. Acatl. Acatl. La energía del carrizo, Tezcatlipoca Ixquimili. Ocelotl con Tlazohteotl. Cuautli y Xipetotec. Cosca Cuautli y Itzpapalotl. Olin, ojo, Olin con Xolotl. Tecpac con Chalchihuitotoli. Kiawitl con Tonatiu. Xochitl
Kosho chiquexali, sipactli, con tonacatecutli, tonacasihuatl, yehyecatl, con quetzalcoatl, cali, con tepeyolotli, y terminamos con huespali y huehuecoyotl. Todas estas dos energías van a estar presentes y vamos a trabajar con ellos, vamos a ensoñarlos. ¿Eh? Bien, hermanitos. Mayahuel con Patecatl están juntos. La intención de estas sesiones a esta hora es encontrar nuestra medicina, sanar nosotros. Aquí miren, iniciamos el día de hoy, Malinali. Y vean ustedes, tenemos a un piecito, que es el pie derecho. Pisamos la tierra, el pie derecho, y el pie izquierdo no se ve. ¿Por qué? Porque está elevado, está levantándose. Y si se dan cuenta ustedes, ¿hacia dónde está elevándose esta energía? Hacia el universo, hacia lo espiritual. Esta trecena, junto con el de Xochitl, están encaminados a la conexión entre lo material y lo espiritual, entre el tonal y el nahual. Vamos pues entonces, el día de hoy, a trabajar con nuestro Mashoch Poncayot, la mudra esta. ¿Sí? Esta es la mudra. Cuando empecemos a intencionar a dar la palabra, traemos esto acá. Traemos esto acá. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar. Fuego, aire, mano derecha, nahual, mano izquierda, tonal, tierra y agua. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a empezar a trabajar. El día de hoy vamos a ofrendar nuestra energía. Ahorita todavía parte de la noche, por eso es que trato de apresurarme, de entregar nuestra energía del corazón que emane para el universo y para la madre tierra, para el tonal, para el nahual, como lo está haciendo este personaje que ven ustedes aquí, que a propósito él mismo se está esforzando por hacer las cosas. En la parte superior de Tonatiuh desciende la energía sobre nuestro Tlamatilistli, nuestro Tlazoctlalistli, con esa energía que nos va a dar la medicinita. ¿Sí? Acciones. Inmediatamente nos vamos a esto. Ixtlamachotilistli, protección en Ixtli o en Yolotl, en el rostro y el corazón. Vamos a proteger nuestro rostro y nuestro corazón. Rostro entendido como nuestra identidad, corazón entendido como la fuerza de voluntad y el amor. Plegaria. No matcanehuatl, ni nahual tlecutli, ni tlamakaski, malinali, pahtecatl, quien te opishi, cholopijli. Solamente cambiamos ni tlamakaski, ni nahuatlecutli, malinali, pahtecatl. Le agregamos eso, porque es lo que estamos intencionando. Vamos a ver aquí una fotografía de nosotros, personal en la mano izquierda, esa es mi mano izquierda. Hacer una petición especial puede ser sanación, autorreconocerse para empoderarse con las energías. ¿Cuál sería nuestra intención? Buscar
la medicina de Malinali y Pasteca. Entonces, aquí pongo mi fotografía y pido, pido desde el corazón, desde la mente, medicina para mí, primero para mí. Pido protección de Pastecas y Mayahuel para que pueda yo sanar mis heridas en cómo me educaron, en cómo me educaron en casa, en la escuela, en la calle, en todos los espacios donde me dijeron que yo era no lo digo, no, tal vez nos dijeron varias cosas y que nosotros no lo creímos, pero es tiempo de sanarlos, es tiempo de empoderar. Lo que sí les digo es que todos, cada uno de nosotros, los 17 que estamos reunidos hoy, todos podemos sanarnos. Sí, porque somos una energía sagrada. Vamos a decir, yo soy la medicina sagrada. Y toda aquella programación que me hicieron fue opinión de ellos. Pero yo decreto que soy una energía sagrada. Empodero mi velita, lo prendo, hecho está. Así lo decreto, así se hará. Poner en el corazón con puño cerrado la fotografía, agregarle un poco de perfume o esencia desodorante que utiliza el practicante, ¿verdad? Anotar el nombre del practicante también se puede practicar usando el nombre de la persona a quien sanar o visitar. Por ejemplo, nosotros tenemos un atomizador. No, es que no tengo mi fotografía. Ah, pues sí, escribe tu nombre. Mi nombre lo voy a escribir. O nombre de ustedes, anótelo. Pero también, como estoy trabajando con la medicina, quiero visitar a alguien para sanarlo. ¿De acuerdo? Pero ahorita no le pongan a quién sanar. Ahorita vamos a hacerlo. Pongo mi fotografía o escribo mi nombre. ¿Sí? Tenemos que olerlo. ¿Por qué? Porque ese perfume nos va a servir de mucho para poder identificarnos, saber que somos nosotros en el ensueño y no perdernos en Mictlampo. Estudiar y analizar la novena de cada uno de nosotros, del practicante. Acostarse del lado izquierdo, ya tengo aquí en la fotografía y lo pongo aquí en el corazón, ¿de acuerdo? Y me acuesto al lado izquierdo. Después de decir mi, después de decir mi, después de decir mi petición, lo tengo acá. No se nos olvide que estamos enfocando hacia Pasteca. Pero ¿por qué tenemos que ensoñar a Pasteca y Mayagüe? Porque estamos buscando medicina. Estamos buscando sanar nuestra, nuestro cuerpo, nuestro toná y nuestro náhuatl. No nos entretengamos por ahí. Sí, no nos entretengamos ahí. Estoy calculando el tiempo. Tenemos trabajar con el tonal y marginal. El día de hoy nos acostamos y en la mente, en el corazón, enfocamos. Busco la sanación de mi cuerpo, de mis emociones, de mi energía, de mi poder, de mi poder. Y ahí dicen ustedes, ¿quién es? ¿Quién es usted? A lo mejor usted es Zipacli, Yeyecat, Cali, Cuespali o Cuat, ¿no? Ya digo mi tonal. Después de eso, ¿qué sigue? Ah, después de eso,
Sanar heridas con la forma de educación recibida en la familia, en la calle, en la escuela. A veces en la familia nos dicen, tú nunca vas a ser nadie. Es que yo quiero sanar. Tú no vas a poder. A veces son nuestros padres, a veces son nuestros hermanos, a veces son nuestros primos, nuestros tíos, a veces nuestros abuelos. El día de hoy vamos a estar con eso y tenemos que decirle, vamos a cortar con nuestro cuchillito. Esa es tu opinión. Yo soy una energía sagrada. Vamos a solicitar el poder de Pastecat para la sanación. Vamos a sanar, ¿de acuerdo? Sanación propia y a los demás. En el siguiente ejercicio ya iríamos a sanar a alguien más. Termino diciendo esto. Este es un relato, es una vivencia. Recuerden que los abuelos cuentan a través de esta historia. El abuelito Joséntzin Nahui Coscatletl, el abuelito José Cuatro Collar de Fuego Sagrado, es de él este relato. Él pertenece a los Macuilti. Todavía vive. Él nos va a acompañar. Y al final, pongan mucha atención, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo vamos a pedir auxilio? ¿Se acuerdan? El silbido para pedir auxilio. Nosotros vamos a estar al pendiente de ustedes en este viaje. Sentado ahí en el bosque, contemplando el atardecer, el abuelito decía, necesito sanarme. Ya he estado con doctores, ya he estado con abuelos para que me sanen y no he podido sanarme. Y entonces, y entonces usted árbol, y entonces usted aire, entonces usted tierra. ¿Qué tengo que hacer? Voltea y nuevamente regresa a la vista, al arbolito frondoso. Estaba un abuelito coyotito abrazando un árbol. Con la mente le dice el abuelito coyotito, porque no hablan con la boca. Abuelito, sánate tú mismo, ve al ensueño, en tu mano está el poder de sanarte. Pon aquí tu rostro y tu corazón, ciérralo, ponlo en tu corazón y acuéstate al lado izquierdo y pide por tu sanación. Pide porque sanes, porque tu enfermedad no es físico, tu enfermedad es energético y emocional porque perdiste a tu dualidad, a tu Ishna. Y para hacer este trabajo, después de viajar a Mixlampa, en la mañana, abraza un árbol, abrázalo, así como lo estoy haciendo yo, porque el abuelo árbol te va a enseñar a conectarte con la madre tierra y con el universo. El árbol es el mejor puente si tú sabes escuchar con el oído de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu. Por ahora, haz esta plegaria. El dedo del fuego, aire, mano derecha, nahual, mano izquierda, fuego, aire,
Tona. Estos tres, a ver si se llega a ver, estos tres, de la derecha, ponlo en la tierra, la izquierda, hacia arriba. Y cierra tus ojos. Yo les que cierren sus ojitos y escuchen, y en la mente de ustedes, yo lo haré la palabra, pero ustedes repítanlo en la mente. Y ustedes ya se la saben. A excepción, a excepción de los que apenas se integran. Dice así, Nehuatl, ni Nahuatl Tlecutli, ni Tlamacasqui, Malinali, Pahtecatl, Kenteopixqui, Cholopixtli, Nican, Huanachcan, ni Motequillotia, Campanejua, ni Patlanis, Campanejua, ni Anehnemis. Pain, Mictlampa, Pan in Tlalticpac. Desde mi energía sagrada, desde mi entendimiento, me decreto que soy la energía del Nahual. Hoy soy soy el ofrendador de la hierba sagrada de la medicina. Hoy soy ofrendador del gran abuelo, del señor de la medicina, de la abuela Mayagüel de la medicina, como aquel servidor que se transforma a su voluntad. Hoy, aquí y ahora decreto para mi transformación, para mi sanación, para que pueda elevar yo la energía de la tierra y el universo en mi plano existencial. Damos 7 respiraciones. Hermanitos, ese es el trabajo. Nos vamos al Mictlampa. No están solos, estoy con ustedes. Terminamos la sesión, nos alargamos por 1 minuto, 20 minutos. Nos vamos al ensueño. Objetivo, medicina para mí, medicina para mi sanación, su perfumito, sí, el silbidito, por favor, si se sienten en peligro, practiquen ese silbido, ¿sí? Estoy con ustedes y 2 abuelos los están resguardando, nos están resguardando. Vamos a la ensoñación, hermanitos. Tlazocamati. Tlazocamati Mati, temasteni. Tlazocamati Nicniva. ¿puedes repetir el silbido porque se escuchó muy lento? Tlazocamati. Es el silbido que ya lo hemos utilizado, hermanito. Lo que pasa que yo me acuerdo del silbido era de silbando pidiendo auxilio, pero Ese es ahorita el pedir el Es auxilio. ese, ok, es el mismo. Es el mismo, perfecto, hermanito. No hay otro, es el mismo. perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué van, Agnesi?